Bienvenidos a Memorias, un podcast de la Fundación Juntos Se Puede, un espacio donde te invitamos a caminar las experiencias de la diáspora venezolana. Las memorias son un archivo del pasado y traerlas al futuro nos permitirá construir la diáspora venezolana. La memoria no es simplemente un archivo del pasado, es un instrumento para construir el futuro. Al dar espacio a las voces de la movilidad humana, la Fundación no solo preserva su legado, sino que fomenta una reflexión crítica que permite avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Bienvenidos a esta segunda parte del tercer episodio de Memorias, el podcast de la Fundación Juntos Se Puede, y estamos muy contentos de recibir a Valentín Finol Añez, un venezolano que forma parte de los más de 9 millones de personas que anda alrededor del mundo haciendo de los venezolanos y de la cultura venezolana un ejemplo a seguir. ¿Quién es Valentín? Le voy a leer quién es Valentín. Valentín Finol Añez es un investigador y profesor venezolano nacido en Maracaibo en 1991. Con formación en comunicación social, mención impreso y ciencia política en la Universidad del Zulia, dejó su país en el 2014 y se estableció en París, donde obtuvo su máster en periodismo cultural en la Universidad de París 8. Actualmente, Finol Añez cursa un doctorado en literatura latinoamericana en la misma universidad, donde además trabaja como profesor de lengua y literatura de España, de lengua y literatura española. Su tesis doctoral, titulada Subjetividades gay y neoliberales en la literatura venezolana contemporánea, aborda temas de género, sexualidad y neoliberalismo en la narrativa venezolana, explorando las identidades LGBTQ+, en un contexto literario y social marcado por la modernidad y la resistencia cultural. Como conferencista, Finol ha presentado su trabajo en prestigiosas universidades de Francia, incluyendo la Universidad de Tours, la Universidad de Lille y la Universidad de la Sorbona. Entre sus ponencias destacan Tradiciones gays, las fiestas a puertas cerradas de la literatura venezolana, No diríamos sur, imaginarios, alteridad y afectos homosexuales en la literatura venezolana, y Fernando Vallejo, José Balsa y Armando Rojas Guardia, de la ombligoficción a la colecficción. Valentín, si hay algo que falta en esta biografía, la dices tú, y si me equivoqué en algo, corrígeme. Bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y la biografía perfecta, completa, mejor imposible. Has perdido tu acento maracucho. Lo perdí. Bueno, en todo caso, nací en Maracaibo, pero viví un tiempo en Valencia. Es de que el acento maracucho nunca lo tuve realmente. Pero, Valencia, España. no, Valencia, Valencia, Venezuela. Carabobo, Venezuela. Exactamente. Entonces estuve entre Maracaibo y Valencia, así que bueno, el acento maracucho, me sale poco. Qué bueno tenerte en el podcast, qué bueno tenerte en el programa, Valentín. ¿Qué fue lo que te hizo vivir en un sitio diferente a Venezuela? ¿Qué fue lo que pasó por lo cual eres ahora un respetado profesor universitario en Francia y no estás viviendo en Venezuela? Cuéntanos Bueno, de esa parte de tu vida. bueno, hay dos razones principales, creo. La primera sería, creo que el país me preparó a salir. Es decir, creo que nací en una familia de clase popular que pensaba y aspiraba a pertenecer a la clase media venezolana. Es decir, que salir casi que me prepararon para huir del lugar donde había nacido. Es decir, que desde muy joven pensaba, añoraba salir de Venezuela, incluso no estaba consciente de la crisis, de los problemas políticos, y ya quería salir. Luego cuando crecí y sobre todo cuando comencé la universidad y comencé a estudiar periodismo, me di cuenta de la situación del país. Es decir, que como estudiante de periodismo estaba en un contexto en donde estaban cerrando canales de televisión, cerrando periódicos, coaccionando de una forma u otra la libertad de expresión. Y es decir, cuando terminé la carrera,
no sentía que había opciones en el país. Y luego, pues los problemas, el contexto social, político, económico, la inseguridad, la falta de oportunidades. Y luego en el 2014, como tú lo has dicho, pues tuve la posibilidad de salir y no lo dudé ni un segundo y pues me instalé aquí en París. 2014 es un año, uno de los años más icónicos de Venezuela. Quizás gran, la primera gran manifestación en contra de la dictadura venezolana, donde donde la dictadura empezó a probar cosas, ¿no? Para poder reprimir, Mm. para proveer, ¿no? Hay unos índices de inflación interesantes y hay unos índices de protestas interesantes. Y decidiste irte y llegaste a París. Llegué a París directamente. ¿Y ya Creo que sabías había hablar desde francés muy... o no? No, nada, 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 nada. Vine casi de manera muy ingenua, porque no conocía a nadie, no conocía el país, era la primera vez que salía de Venezuela y tampoco sabía francés. Y Ok, bueno, con 23 años todo era claro, posible y total. no tuve miedo en salir y es por eso que, bueno, llegué y tuve mucha suerte al instalarme. Luego conocí personas que me enseñaron el francés y lo aprendí pues en la calle, en los cafés, en las terrazas de los cafés que son muy, muy, muy parecidas. Y bueno, es ahí donde lo aprendí. Genial. Mira, que siendo parte de la diáspora venezolana y estando, después de haber llegado a Francia, empezar a caminar en Francia, ¿qué- ¿cuál es el legado que tú crees, cuál es el legado más importante que tú estás dejando en la comunidad donde estás? Fíjate que esta pregunta pareciera ser como, bueno, pero ¿por qué me lo preguntas a mí que tengo 30? Pareciera que la Mm. gente grande es la única que deja legados, pero básicamente el contexto de esta pregunta tiene que ver con qué somos capaces de hacer bien, cómo es que un chico de 23 años, al cabo de 6 años, ya está haciendo su doctorado. O sea, ¿cuál es el legado que tú crees es el más importante que estás dejando en la comunidad donde estás interactuando? No sé cómo responder a esa pregunta realmente porque no funciona tampoco en términos de legado. Es decir, como migrante defiendo la idea de que toda migración es legítima, e incluso esa migración que causa ruido, que es escandalosa, que no se adapta en los términos que el país espera que la gente se adapte. Es decir, que yo creo que si hay un legado es en cuanto migrante permitir que todo tipo de inmigración sea aceptada. Es decir, Ok. que mi experiencia al llegar a París, que espero que sea una experiencia colectiva, es decir, poder instalarse en un país, llegar y recibir ayuda. Y creo que eso, si hablamos en términos delegados, que bueno, ya te dije que para mí es un poco complicado pensar en esos términos, creo que sería el hecho de aceptar, recibir, abrir las puertas, como lo hicieron conmigo, y que espero que este país lo siga haciendo con muchos otros, que se integren o no. Es decir, que también una migración que no responda a lo esperado también necesita ser recibida y ayudada. Si te escucho bien, nosotros digamos, la excusa de poder hacer esto, de poder abrir estos espacios, inclusive los espacios que tiene la Fundación Juntos se puede, para poder trabajar todo el tema que tiene que ver con la incorporación, la cohesión social de la movilidad humana venezolana aquí en Colombia. Digamos, todos los espacios que abrimos es una excusa para decirle a los venezolanos y a personas de otras nacionalidades que vale, es un espacio para encontrarnos, independientemente de las Mm. competencias que formemos, es un espacio para encontrarnos y también me parece a mí que nos estamos preparando también para que la gente que venga eh, no viva lo mismo que nosotros vivimos, aunque la experiencia sea la experiencia que la persona va a tener,
poder ser una diáspora más, que todos los días sea más inteligente en relación a poder brindar espacios de redes poderosas para la integración. Entonces tú me estás contando esto y o sea, lo que escucho es que fuiste bien recibido, que no, que te gustó la manera en la cual fuiste recibido y que buena parte importante de lo que pudieras empezar a hacer en este momento es que, bueno, que otras personas que lleguen a Francia, independientemente de la nacionalidad y el motivo por el cual estén llegando, puedan recibir esa red de apoyo que les permita hacer la vida que quieren hacer. Es Nos estabas hablando que llegaste al aeropuerto y no sabías ni papa las indicaciones y estábamos hablando del tema de la importancia de poder tener una red que nos apoyara y nos recibiera. exactamente, es decir, que desde el minuto uno esa red estuvo presente en mi llegada en París. Y desde ese momento, desde explicarme hasta cómo salir del aeropuerto y llegar a París en transporte público, desde ese momento, pues recibí ayuda constante todos los días. Y que también con la pregunta precedente del legado, creo que si hay algo que expresar a partir de esa experiencia es que es posible recibir, acoger en buenas condiciones, hay una voluntad social y política para hacerlo. Valentín, ¿por qué Francia? ¿Por qué París? Y luego, pero no tengo ni idea, ¿cómo fue que estás haciendo un doctorado ahora? Mm, ¿Por qué París? Creo que desde muy joven pensaba en París. Es decir, no soy muy original porque creo que la mitad del planeta piensa en algún momento de su vida visitar o vivir en París. Porque bueno, el imaginario de esta ciudad es mundial, fuerte y hace que muchas personas sueñen con ella. Y creo que, bueno, yo formo parte de esas personas que desde muy joven, desde adolescente, si pensaba, si tenía la posibilidad de salir del país, iba a París. Y fue mi primer intento, es decir, porque salí de Venezuela y llegué a París como intentando a ver qué salía, y bueno, salió y sigo aquí. Y luego el doctorado, creo que desde la licenciatura, pensaba que los estudios eran importantes y quería hacer, no sé si un doctorado, pero al menos el máster. Ok. Y luego cuando lo hice en París, me di cuenta que la investigación me interesaba, que también una historia un poco logística, es decir, mi formación es el periodismo y hacer periodismo en Francia, pues me resultó muy complicado, porque bueno, las oportunidades no son muchas y decidí reorientarme y que bueno, retomé esos estudios que para mí también eran importantes y que bueno, la literatura también es algo que desde pequeño me apasiona y se juntaron pues esas dos cosas, buscar alternativas profesionales y gustos personales. Así que bueno, así llegué al doctorado. Formar parte de la diáspora sin duda es una experiencia increíble. Bien porque nos sacaron a patadas del país o bien porque decidimos, digamos, autónomamente decir, bueno, me voy porque quiero no sé, expandir la persona que soy, conocer otras Mm. cosas. Cuál es el aprendizaje más importante que has tenido en relación con esto de llegar a un país que no conocías antes? Yo sé que hay muchas quizás experiencias que serían importantes narrar, pero ¿cuáles son para ti las dos más importantes que tú digas, wow, yo si tendría la posibilidad de conversar con otra persona que está en la misma, que estuvo en la misma situación que yo al cabo de estos años que tengo fuera de Venezuela y viviendo lo que he vivido, le diría, mira, desde mi experiencia yo creo que hacer esto y hacer esto es fundamental para poder seguir haciendo el propósito que quieres hacer. ¿Cuáles son esas dos cosas importantes, Valentín? Pero cosas dirigidas a venezolanos o a cualquier otra persona. No, más bien, no. ¿Cuáles son las cosas que tú rescatas que son los aprendizajes más importantes que tú has tenido en tu vida desde que te fuiste de Venezuela? Si tengo que decir dos cosas, diría, bueno, una, que mi experiencia como migrante, y sobre todo migrante venezolano, me ha ayudado a relativizar muchas cosas. Es decir,
París, una ciudad cosmopolita, inmensa capital europea, en donde pues he encontrado a muchas personas y muchos piensan, eh, ven cada problema de la ciudad como algo inmenso, grande, se quejan mucho. Y creo que el hecho de ser venezolano me ayuda a relativizar muchas cosas. Es decir, que para lo que los franceses, por ejemplo, ven como algo gravísimo, yo les digo, bueno, relájense porque no es tan grave, ¿sabes? Es decir, que el hecho de tener esas dos perspectivas, vivir en una ciudad que es completamente diferente, con condiciones económicas, sociales mucho mejores que las venezolanas, me ayuda a relativizar y también a apreciar lo que tengo y lo que he logrado en este país. Y bueno, si hablo de si tengo que añadir una segunda respuesta o una segunda parte a esta respuesta, diría que eh, estar en dos lugares, porque bueno, estoy en París, pero también tengo la mitad casi de mi corazón y de mi mente en Venezuela, y que estar Ok, en dos lugares es muy interesante porque ayuda a encontrar perspectivas diferentes decir, ser binacional, porque bueno, ahora tengo la nacionalidad francesa, y ser binacional permite tener perspectivas diferentes y enriquecer una mirada con la otra. Es decir, mi parte venezolana se enriquece con mi parte que he construido en Francia y viceversa. Y ese enriquecimiento para mí es muy importante. ¿tú puedes profundizar en esto que acabas de decir sobre relativizar los problemas? Yo puedo estar de acuerdo en que los problemas desde quien lo mira es diferente, pero hay algo de la venezolanidad, o sea, lo dices, ¿no? Yo como venezolano miro los problemas y los relativizo. Siento que no son tan grandes, siento que no me quejo mucho. Y la pregunta es, ¿puedes profundizar en esto en el sentido de cómo se logra eso? ¿Cómo puedes decir, wow, o sea, cómo puedes dimensionar el problema y empezar a categorizar y decir, bueno, la verdad es que no lo veo como tú y además de eso me permite avanzar lo más rápido posible? ¿Puedes re- profundizar un poco sobre eso Mm, o Creo reflexionar que, en relación con esto? creo que puedo dar un ejemplo preciso. Es decir, en Venezuela tuve muchas experiencias desagradables con la criminalidad. Es decir, que ya he tenido varias veces una pistola apuntándome en la cabeza Wow, o viendo a personas siendo asesinadas en la calle. Es decir, wow. que a partir de esa experiencia, tú dices, bueno, o sea, no hay tantos problemas que puedan sumergirme. Es decir, ya he estado al borde de ser asesinado y que ya después lo que queda es disfrutar, ¿sabes? Disfrutar la vida y llevarlo con calma y aprender cada instante de las cosas que se me presentan. Y creo que esa experiencia, que bueno, que no la vivo como una experiencia traumática, pero sino como una experiencia que me ha permitido luego apreciar cosas. Es decir, que es de que he estado faltaba un gesto para ser asesinado. Sí, y que ese gesto que no se dio, pues sí que bueno, que afortunadamente no se dio porque sigo aquí, me ayuda cuando veo al pasado y cuando veo mi vida en Venezuela, pues todo lo que he logrado en este país, pues es una celebración constante. Wow, maravilloso. Valentín, para ti, ¿qué hora es hoy en Venezuela? Ahora tenemos, bueno, siempre calculo con 6 horas de diferencia, es decir, que deben ser las 12 del mediodía, 2:30, más o menos. Ok. Ok. Y en términos de tu profesión, en términos de lo que enseñas, en términos de la experiencia que tienes binacional, en términos del, de lo que has aprendido formando parte de la diáspora venezolana, ¿qué hora es hoy en Venezuela? Para ti, ¿qué hora es hoy en Venezuela? Bueno, es una hora bastante turbia, bastante oscura y que también es una hora que sorpresiva en ciertas medidas. Es decir,
tengo 10 años fuera y cuando salí pensaba que el país no podía caer más bajo. Y cada hora que pasa me doy cuenta que el país cae más bajo, cae en situaciones mucho más difíciles, que bueno, que es una hora complicada y que lleva años y años complicándose aún más. Si pudieras regresar a Venezuela, si se arreglaría las cosas en Venezuela, tú dices, y me Mm. le digo, me voy a Venezuela, ¿qué es lo primero que harías al llegar a Venezuela? O sea, ¿qué es el primer cambio que Valentín haría al llegar a Venezuela? El primer cambio sería, pienso, rescatar un discurso de izquierda. Es decir, que a causa del gobierno actual y incluso desde el gobierno de Hugo Chávez, el discurso de izquierda ha sido desprestigiado, vilipendiado, y que bueno, con razones, porque también las políticas implementadas desde el gobierno de Chávez han sido desastrosas y bueno, tenemos las consecuencias actuales que explican y muestran esos desastres. Pero creo que también Francia me ha enseñado que existe una izquierda o que puede existir una izquierda mucho más social, tolerante, abierta, y que creo que eso es lo que haría al llegar, o sea, rescatar y proteger incluso una idea de una izquierda social que existe y que otros países fuera de Venezuela pues muestran ciertas políticas que pueden incluso ser imitadas en el contexto venezolano para eh, hablar abiertamente de racismo, machismo, homofobia, temas que en la sociedad venezolana eh, pues hay espacios pero muy pocos y bueno, sería esa lucha la primera que llevaría a cabo si, en el caso hipotético de que regrese al país. Voy a conectar esta respuesta con el proceso electoral de los Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos? ¿Qué mensaje nos da esa elección? ¿Qué mensaje tiene para Valentín el proceso electoral de los Estados Unidos, pero que Trump vuelva a ejercer la presidencia del país? Pues me parece una terrible noticia, no solo para Estados Unidos, sino también para el mundo globalizado en el que vivimos. Y también lo que me parece mucho más triste es el apoyo que recibió Trump de la parte de latinos y sobre todo hombres latinos. Es decir, que ese gesto o esa elección puede ser leída como una especie de machismo y racismo internalizado que me parece bastante grave y que además que la elección de Trump se ha vuelto también un debate cultural, es decir, la mayoría de sus votantes son las personas blancas, pequeñas, clases medias, pobres, que se sienten abandonadas por el sistema en el que viven y que también hay que darle respuestas a esas personas y la respuesta no es el autoritarismo y el sectarismo que propone el presidente estadounidense, bueno, el nuevo electo presidente estadounidense. Valentín, estamos llegando al final de este episodio del podcast. ¿Qué Como último mensaje, ¿qué le dirías a esos más de 9 millones de personas que han salido de Venezuela y que están haciendo vida en muchos países a nivel del mundo? Si tuvieras un espacio para poder dedicarles unas palabras, ¿qué nos dirías? ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Con qué mensaje cerrarías este episodio de podcast? Creo que no sé si podría dirigirme a los 9 millones, pero sí al cierto porcentaje que existe y que sé que existe, que piensa que como ha huido de un país supuestamente de izquierda y que empieza a adoptar un discurso de derechas, de extrema derecha, clasista, racista, que le diría a esas personas que, bueno, que la experiencia venezolana
responde a muchos criterios, muchos factores y no solo a la dicotomía izquierda-derecha. Y que esas personas que hoy están contentas porque Trump ha ganado o que incluso en las elecciones municipales chilenas están contentas de que la derecha gane, que están en Argentina contentas con Milei, pues le diría que no es el camino. O sea, que hay otro camino mucho más social y tolerante y que no es ese voto castigo que piensan que es el correcto. Valentín, te agradezco enorme que hayas estado aquí. Para nosotros es un gustazo poderte tener y escuchar. Nada, nos parece muy impresionante esta conversación contigo. Nada, el objetivo de la Fundación es poder registrar las memorias y las narrativas que nos permitan seguir abriendo pasos en la reconstrucción de Venezuela, en poder profundizar la democracia y en poder alcanzar la paz. Te agradezco enorme, Valentín. Muchas gracias por estar aquí y por abrir este espacio de tu casa para tenernos allí un rato.